Muy bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga mucho, hermanos y amigos que van a estar viendo este video. Aquí estamos nuevamente para compartirles una palabra del Señor en este día, que es un día muy especial para todos los cristianos del mundo entero, pues es un día domingo. Justamente de eso es lo que les quiero hablar en este día, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y para esto voy a estar leyendo un pasaje de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo número 1, en el versículo número 10, y que dice de la siguiente manera: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esta es una palabra muy importante y la he titulado en el día de hoy para compartirlo con todos mis hermanos y los amigos que me ven en cualquier parte del mundo. Y he titulado esta palabra El Día del Señor. Primeramente quiero aclararles que no es mi intención entrar en polémicas en cuanto a este tema, porque estoy consciente que existen muchas realidades a considerar. En otra ocasión seguramente estaré hablando de esas otras realidades, pero en este momento yo quiero hablar solamente de dos realidades que nos muestra la palabra del Señor en cuanto a este tema tan importante. La primera de estas realidades tiene que ver con el día de la resurrección. Es justamente a eso lo que hace referencia el apóstol San Juan cuando habla en este pasaje específicamente del día del Señor. Está haciendo referencia única y exclusivamente al día de la resurrección. Nadie discute este acontecimiento. Todo el mundo cristiano estamos de acuerdo en eso. Podemos tener tal vez muchas diferencias con algunas agrupaciones de origen cristiano, pero este tema no se discute. La resurrección de Cristo es un hecho histórico que está aprobado no solamente con aquellos que fueron testigos en aquel día tan importante como fue el día de la resurrección. La historia sí lo confirma. Constantino, el emperador romano, cambia de nombre a este día, el Día del Señor. Esto sucedió en siglos posteriores, más específicamente en el siglo III después de Cristo. Específicamente el día, tengo anotado acá, 7 de marzo del año 321. El emperador romano por aquel entonces cambia el día o la denominación o llamar el día del Señor por el día domingo. Y acá hay toda una historia detrás de esto. Constantino se basa en cambiarle el día del Señor por el nombre domingo en honor al sol. El sol, una divinidad pagana del tiempo del Imperio Romano, llamada Mitra. Y Constantino creía en esta religión o en esta filosofía. Por eso es que cuando él declara, algunos dicen que se convirtió al cristianismo, también es otro tema que no voy a estar hoy día tratándolo, y otros dicen que no se convirtió nunca al cristianismo, pero sabía las costumbres de cómo se manejaban los cristianos y él habló el idioma que hablaban los cristianos de aquel tiempo. Bueno, es otro tema.
pero él era creyente en la divinidad del sol o Mitra. Y ahí viene la raíz del por qué le cambia al día del Señor domingo y lo denomina con ese nombre, domingo. Ok, quiero aclararles algo. En el inglés, domingo se escribe o se pronuncia Sunday. Quizás muchos de los que me ven en este día, a través de este medio, por supuesto, por lo que vivimos acá en Hispanoamérica, en Sudamérica, nunca nos pusimos a investigar en cuanto a la raíz etimológica de la palabra domingo en inglés. Sin embargo, todos los que hablan en inglés saben qué significa domingo, Sunday, en inglés. Y yo lo tengo anotado acá. Significa el día del sol. Justamente como Constantino denomina el día del Señor en el año 321 después de Cristo, el día del sol. En inglés es igual. Sunday significa, todos los hermanos que saben inglés me van a hallar la razón, el día del sol significa Sunday. Muy bien. Quiero seguir adelante porque esta es la primera realidad que les he demostrado, el día de la resurrección, nadie lo puede negar. Pero hay una segunda realidad acá en la palabra del Señor, mis queridos amigos y hermanos, que quiero compartir con ustedes. El día del Señor también es un día consagrado por el cristianismo mundial para rendir culto a Dios, porque le pertenece a Dios. La raíz etimológica de la palabra el día del Señor, que menciona el apóstol San Juan en el pasaje de Apocalipsis 1:10 que acabamos de leer, está dándonos a entender una realidad muy especial, que es la realidad de pertenencia. En el griego significa o se pronuncia Kyriakos, con K de kilo, Kyriakos, da la idea de pertenencia. O sea, el día del Señor, traducido tal cual lo traducen nuestras Biblias al español, está diciendo lo mismo en español, que ese día a mí no me pertenece, es un día de pertenencia, ese día es del Señor. Lo mismo que el griego, Kyriakos, que es de pertenencia de otra persona, no es mío, es el día del Señor. Primera aclaración que quería hacerles en cuanto a este día consagrado para el cristianismo, para rendirle culto a Dios. Esto también es una costumbre que fue adoptada por los apóstoles. Y quiero hacerles una aclaración. Esta no es una declaración que haya sido instituida por el Señor o porque lo diga la Biblia. No, es una costumbre. Hay que separar mandamientos, preceptos y ordenanzas de costumbres. Hay costumbres buenas y hay costumbres malas dentro de lo que nosotros podemos creer. Y esta es una buena costumbre. ¿Cómo podríamos ponerle si no le ponemos el día del Señor? Somos cristianos. He anotado algunas cosas acá en la palabra del Señor, pero primero quiero mostrarles dónde es que los apóstoles asumen esta costumbre de reunirse el día del Señor. Vuelvo a insistir, no es que la Biblia ordena reunirse el día del Señor, no. Es una costumbre, una maravillosa costumbre, diría yo, adoptada por los apóstoles y que se mantiene hasta el día de hoy. En el libro de los Hechos de los Apóstoles quiero mostrarles una realidad de la palabra de Dios que habla acerca de esto. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 20, en el versículo número 7, la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, dice lo siguiente: el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ahí está la costumbre, para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche.
Allí encontramos que los apóstoles establecen ese día para reunirse, no como un mandato bíblico, podrían juntarse el día que ellos quisieran. Pero acá lo establecen ellos como una costumbre bendita que se mantiene, como les dije, hasta el día de hoy, que es necesario. ¿Qué es lo que encontramos acá? Siempre me he hecho esta pregunta. ¿Y qué otro día podrían haber elegido para reunirse? Que no sea el día del Señor, el día de la resurrección. Tal vez les parezca un poco sarcástico lo que les voy a decir. ¿Sería el día de San Adán? ¿El día de San Noé? ¿El día de San Abraham? ¿El día de San Jacob? ¿El día de San Pedro? ¿Qué otro día para el cristianismo podrían haber señalado para dejarlo como el día del culto a Dios, el día para que la iglesia se reúna, el día para que la iglesia, los cristianos le puedan rendir culto a Dios? El día domingo, que conocemos hoy como domingo, o el día del Señor, o el día de la resurrección. No hay otro día que sea más ideal, porque es el día más importante para los cristianos del mundo entero, porque fue el día en que Jesús resucita de entre los muertos para garantizarnos la salvación eterna. Muy bien. También la Biblia nos dice que ese día, en el pasaje que yo les acabo de leer, que era un día para practicar ciertas enseñanzas que Jesús había establecido, como es el partimiento del pan o la Santa Cena. Lo dice la palabra de Dios en el pasaje que acabo de leer. Pero también dice que era un día para la enseñanza, día para partir el pan. Está haciendo referencia a la Santa Cena que representa el cuerpo de Cristo, el pan que representa el cuerpo de Cristo. Pero también aquí es clara la palabra de Dios que dice que era un día para la enseñanza de la palabra de Dios. Tal es así que la palabra del Señor acá dice que Pablo enseñaba largamente hasta la medianoche, hasta que algunos sueños le daba de tanto escuchar la palabra del Señor. O sea, era un día, el día de la resurrección, un día para reunirse, para darle culto a Dios, un día para tomar la Santa Cena y también un día para la enseñanza de la palabra del Señor. ¿Qué más nos dice las Sagradas Escrituras? Dice que ese día el apóstol San Pablo lo había establecido. Acá hay un detalle muy importante que seguramente algunos tal vez no se han dado cuenta, tal vez muchos sí, pero dice que ese día Pablo lo había ya después establecido como una costumbre cristiana, y lo dice acá la palabra de Dios, para todas las iglesias que estaban fundadas en ese tiempo. Ya le voy a mostrar el pasaje. No dice que era para una ocasión. He leído comentarios que una sola vez la Biblia dice esto, o dos veces. No, puede ser que lo diga una o dos veces, pero la palabra del Señor dice que Pablo ya lo había hecho una costumbre, una buena costumbre, para todas las iglesias que habían sido fundadas en ese tiempo. Se lo leo. Lo dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo número 16, versículo 1 y 2. No era mandato divino, pero era una costumbre necesaria en honor a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se los leo. En cuanto a la ofrenda para los santos, santos acá son cristianos vivos que llevan la palabra de Dios por todas partes. Son misioneros santos acá, No habla de estatuas, habla de personas. Dios, a través del lente de su Hijo Jesucristo, a todos nosotros los cristianos también nos llama los santos o los escogidos de Dios. Se refiere a ese tipo de santos, a los misioneros, a los creyentes que ya habían entregado su vida a Jesús en aquellos años
a través de los viajes misioneros del apóstol San Pablo. Él lo estableció como una costumbre necesaria para todas las iglesias que él había fundado. Él era el fundador de todas las iglesias a las cuales él se refiere. Dice, estoy leyendo Primera de Corintios, en el capítulo número 16, versículo 1 y 2, de la siguiente manera. En cuanto a la ofrenda para los santos, o los misioneros, o los creyentes, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias plural de Galacia. Era un vasto territorio, era una provincia perteneciente a todo lo que era el imperio griego en aquellos tiempos. Las, plural, hermano, note, esto yo lo establecí, dice Pablo, está hablando el primer día de la semana, está hablando del día de la resurrección, no está hablando de otro día acá, que el apóstol San Pablo establece en todas las iglesias que él mismo había fundado, que cada día, primer día de la semana, dice, cada primer día de la semana, versículo número 2. Pero quiero volver a leer el 1. En cuanto a la ofrenda para los santos o los creyentes, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia, en las iglesias de Galacia. Ordenanza a través de lo que Dios puso en el corazón del apóstol San Pablo. Cada primer día de la semana, en todas las iglesias de Galacia, cada uno de vosotros ponga aparte algo, dinero, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¡Wow! Mire qué ordenanza tan importante, que la obra de Dios, queridos hermanos y amigos que nos ven, depende de todo esto. Hoy que no nos podemos reunir en los templos, no podemos recibir donaciones, guarde usted también, guarde aparte, separe conforme Dios le haya bendecido, conforme Dios le haya prosperado, y no se olvide que en estos días de cuarentena, que no sabemos cuánto va a durar, usted con la mano en el corazón, según haya prosperado, también separe y guarde las ofrendas, porque hay que pagar muchos gastos. Este es un edificio que genera muchos gastos. De paso, le comparto esto de acuerdo al pasaje de la Sagrada Escritura que acabo de leer. Era un día para ofrendar a Dios, aparte de la Santa Cena, como nos habló en el libro de los Hechos, en el capítulo número 20, versículo número 7, la Biblia es bien clara que el apóstol Pablo dio una ordenanza para ofrendar a Dios, aparte de la Santa Cena, aparte de la enseñanza. El culto se complementa con las ofrendas que damos para el Señor. Muy bien, quiero concluir esta hermosa y maravillosa enseñanza de la palabra del Señor, queridos hermanos y amigos. Más allá que no nos podamos reunir, les hago un llamado en este día para juntarse en familia en este maravilloso día, el día del Señor, dándole la importancia al día de la resurrección, el día más importante del cristianismo, porque si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, el apóstol Pablo dijo, vana es nuestra predicación. Voy a hacer una oración por todos ustedes en este maravilloso día, pidiéndoles que Dios les bendiga, pidiéndoles que el Señor los proteja de esta pandemia, de esta plaga que está azotando a nuestra humanidad. Quiero orar también en este día por todos aquellos que nunca le abrieron el corazón a Jesús para recibirlo como su Señor y Salvador. Voy a hacer primero esa oración tan importante. Yo quiero pedirle, querido amigo que nos está mirando, que usted haga también esta oración allí donde se encuentra, después
de mí repita: Señor Jesús, yo te doy muchas gracias por haber escuchado esta maravillosa palabra. Y declaro que en mi vida es una necesidad que yo pueda entender que el día del Señor es muy importante como cristianos. Que yo pueda entender que el día del Señor es el día de la resurrección de Cristo. Como aquellas mujeres lo dijeron y lo declararon. Que de mañana muy temprano, el primer día de la semana, que hoy conocemos como domingo y que en la antigüedad se conocía como primer día de la semana. Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo en este día como mi Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida, en tu santo reino, para mi salvación eterna. Gracias, Señor Jesús. Pongo mi vida en tus manos para que tú me bendigas, para que tú me guardes, para que me libres de todo mal. Y voy a orar también por las necesidades de cada uno de ustedes, porque la Biblia dice orar los unos por los otros, y más en este tiempo, en este momento que estamos viviendo un tiempo de pandemia. Padre Celestial, pido que bendigas a cada uno de los que nos están mirando, los hermanos y los amigos, para pedirte que los guardes, que los bendigas, que los protejas y los libres de esta pandemia que está azotando al mundo entero. Señor, nos aferramos a tu palabra que dice: no habrá plaga que toque tu morada. Creemos con todo nuestro corazón, Señor, esta palabra. Por eso te pido tu cobertura, tu bendición sobre todos aquellos, cada uno de los que nos están mirando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Amén y amén.